Las Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Vamos a leer los versículos 18 y 19. Evangelio de Mateo, primero los evangelios, Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 19. Y me dicen un fuerte amén cuando lo tengan. El nombre de este sermón se llama ¿Quién es Jesús? Parte número 2. ¿Quién es Jesús? Parte 2. Mateo capítulo 9, 18 y 19 dice la palabra de Dios. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Vamos a orar. Señor y buen Dios, gracias te damos una vez más por la oportunidad de poder aprender de ti. Te pido, Señor, que puedas utilizarme y que puedas poner en la mente y el corazón de mis hermanos tu presencia, que podamos entender y que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándonos el discernimiento. A esta hora te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su asiento. ¿Quién es Jesús? Es una pregunta. Esta es la segunda parte de este sermón. El domingo pasado pues iniciamos de esta manera, preguntando quién era Jesús. Y yo entré desde atrás y les decía: ¿quién es Jesús? Y teníamos nuestras respuestas. Durante todo el sermón fuimos dándonos cuenta y fuimos hablando y exponiendo lo que era Jesús para los judíos en ese momento. Les expliqué lo que era Dios, lo que era Jehová, Yahvé, para los judíos en el Antiguo Testamento. ¿Y de dónde venía la razón de ponerle nombres a Dios? Jehová Jireh, Jehová proveedor, Sabaoth, Rafa, y los nombres de Dios. ¿Y qué significado tienen los nombres de Dios? Vimos a la luz de la Biblia cuáles fueron los errores que cometió el pueblo de Israel, porque hasta el día de hoy le dan la espalda. Porque hasta el día de hoy siguen con guerras y no entienden, teniendo el mismo Padre. Hay dos naciones totalmente divididas. Y logramos ver a través de la Escritura que también nosotros, como cristianos, estamos cometiendo los mismos errores. Y si la paga del pueblo de Israel es pasar por la tribulación porque no se dieron cuenta que lo tuvieron cuando lo tenían, ¿qué es lo que nosotros estamos viviendo? No vamos a pasar por tribulaciones, pero sí nuestra vida posiblemente está llena de tribulaciones. Y vuelvo y hago la pregunta tal como se la repetí varias veces el domingo pasado y les decía: ¿quién es Jesús entonces? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para usted? Y la vez pasada nos quedamos con la explicación de el Jesús histórico. Y les decía que la mayoría de nosotros conocemos el Jesús histórico, pero pocos vivimos con el Cristo de la fe. Porque el Jesús histórico es el que se describe la palabra de Dios, pero el Cristo de la fe es el que vive en su corazón y del cual nosotros debemos de hacer uso sabiéndolo ocupar. Por eso, ¿quién es Jesús? Los dos versículos que acabamos de leer, imaginemos esta escena. Jesús estaba con sus discípulos, Jesús estaba haciendo lo que solía hacer a esa hora con su gente en ese día, imaginémoslo. Y de repente llega un principal, los principales, uno de los sacerdotes de alta jerarquía, y se ve a Jesús y se arrodilla, se postró. Y le dice: mira, mi hija acaba de morir. Quiero que vayas a mi casa y que le pongas las manos. Y va a vivir. Hermano, pero era algo que ya no tenía solución. Era algo que ya ya había llegado a su fin. Está bien, ok, vaya, está enferma, como solían hacer la mayoría de personas. Mira, está enfermo, anda y llevó otro centurión y mi criado está enfermo, solo, no necesariamente que vaya, solo di la palabra. Y mira que aquel está enfermo, aquí están todos los enfermos, aquí están los paralíticos, aquí están todos. Pero los muertos.
La costumbre, ok, se murió, vamos a enterrarlo, vamos a velarlo, vamos a hacer todo lo que tiene que hacer. Pero este hombre no se quedó con eso. Este personaje, después de que sucedió lo que sucedió, se fue a buscar a Jesús. Después de la muerte, lo va a buscar. ¿Qué habrá escuchado este hombre de Jesús? Para ese momento, aún no había resucitado a Lázaro. Aún no había resucitado. En este momento, en esta porción de la Escritura, aún no había resucitado ninguno de los muertos. Había hecho milagros, pero este hombre no había escuchado de él. Es más, la resurrección de Lázaro usted solo la va a encontrar en el Evangelio de Juan. No la encuentra ni la narra Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Juan sí. Los sinópticos, esos tres primeros evangelios, sí narran la descripción de Marta y de María, pero no de Lázaro. Ahora, ¿qué llevó a este hombre a entender y a pensar que Jesús podía hacer otro tipo de cosas? Si ni siquiera era de los que creían en él, mucho menos era de los que andaba con Jesús. Ahora, ¿alguien podría decirme qué milagros le hizo Jesús a cualquiera de sus discípulos? ¿Qué milagro le hizo Jesús a Pedro? A Pedro. A Pedro no le hizo ninguno. A Mateo, ¿qué milagro le hizo Mateo? A Juan, a Santiago, a ellos, o sea, a ellos. No les hizo ningún milagro. Y andaban con Jesús, así. ¿Cuántos ciegos no sanó Jesús? Varios. ¿Cuántos leprosos no sanó Jesús? Varios. ¿A cuántos endemoniados no los dejó limpios? ¿Cuántos paralíticos levantó? Y no andaban con Jesús. Y los discípulos se andaban. ¿Por qué estas personas sí recibieron milagros? Y los que propiamente andaban con Jesús, no. Y cuando hubo una gran tempestad, ni siquiera creían, lo hablé el domingo pasado. Ni siquiera estaban ellos seguros de ellos mismos, sabiendo que Cristo estaba en esa barca. ¿Por qué los que lo tenían no recibían? ¿Y por qué los que no lo tenían sí recibían? Y fíjense cómo nos da la respuesta el mismo Señor Jesucristo. Busquemos el Evangelio de Lucas. Estamos en Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. 2. Lucas, capítulo 15. Vamos a leer del 25 al 31. Hermoso. Me avisa cuando lo tengan. Evangelio de Lucas 15, del 25 al 31. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Y lo mismo nos dice Jesús. Si aquellos se acercan a mí porque quieren algo de mí, y vos que estás conmigo, todo te pertenece, ¿qué tenés que hacerlo? Utilizarlo. Y si tenemos a Cristo en nuestro corazón y estamos leyendo esta parte de la porción de la Escritura, ok,
Cristo le dice, ocupa lo que tenés. Ojo, ¿usted sabe lo que tiene? ¿Sabe quién es Jesús? Para utilizar el poder que hay en usted a través de Cristo Jesús. Los discípulos estaban con Jesús. ¿Y por qué nunca sacaron un milagro de Dios? Y los otros porque sí sacaban un milagro de Dios. ¿Se acuerdan cuando leímos la escritura que decía que la gente se maravillaba al escuchar a Cristo hablar? Pero esa misma gente que se maravillaba de escuchar a Cristo hablar en las sinagogas es la misma gente que Jesús, dice la escritura, no pudo hacer ningún milagro. ¿Por qué? Por la falta de fe. Y nosotros hemos escuchado a Cristo y sabemos y estamos con Él, y muchas veces decimos que no al mundo y nos negamos a nosotros mismos, y gloria a Dios por ello. Entonces ahora nos toca utilizar las herramientas que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son los dones y talentos que tú tienes? ¿Para qué tú eres bueno? ¿Estás aprovechando lo que Dios te dio? ¿O no lo estás aprovechando? Y si lo haces, ¿para qué lo estás haciendo? Evangelio de Juan, un poquito más adelante, estamos en Lucas, Evangelio de Juan, capítulo 21. Quiero dejar este punto bien claro, para que nos demos cuenta que no solo por tener a Cristo hemos conquistado el mundo. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 12 al 14. ¿Lo tenemos? Evangelio de Juan, capítulo 21, del 12 al 14, dice: les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Si usted lee el capítulo 21 de este Evangelio de Juan, usted se puede dar cuenta de que Jesús vuelve a repetir un hecho. El hecho cuando se encontró a Pedro. ¿Se acuerdan que ya hemos predicado de eso? Iba Jesús caminando por el mar, está una barca que era de Pedro, que para ese momento todavía no era su discípulo, le dice, me voy a subir en tu barca, quiero predicarle a estas personas. Después de que termine de predicar a las personas, le dice, ok, boga mar adentro, vamos a pescar. Señor, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Vos tirás las redes, las tiró y en tu nombre lo vamos a hacer. Y venía y después de eso Jesús se baja en la barca y le dijo, ok, te voy a hacer pescador de hombres. Ese fue lo primero que hizo con Pedro. Y ahora, después de muerto, resucitado en el capítulo 21, vuelve a hacer exactamente lo mismo. Y después de haber hecho lo mismo, estos no lo conocían. Fíjese el 13, 12. Les digo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? A Jesús, ¿verdad? Sabiendo, dice, que Él era el Señor. Sabían que Él era, pero no tenían, dudaban, no sabían. Si era Jesús, sí está, pues está escrito. Y era ya la tercera vez, dice, que hacía lo mismo. Teniéndolo, viéndolo, sabiendo, conociendo. ¿Tú quién eres? No lo conocían. Fue hasta después, cuando es derramado el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, que entonces sus ojos fueron abiertos y pudieron entender lo que Jesús por tanto tiempo les enseñaba. Ahora nosotros, ¿cuánto tiempo tenemos de venir a la iglesia? Ustedes, no sé si han escuchado al pastor general cuando dice, mire, los que no conocen de Cristo y les piden un milagro, se lo hacen rápido. Y cuando uno ya está en la iglesia, se tarda para que Dios le conteste. No sé si han escuchado eso del pastor general. Es por lo mismo.
Porque la gente va y ha escuchado, no, es que la iglesia sabe, no, es que la iglesia en el trabajo, no, es que la iglesia aquí, es que la iglesia allá, es que ahí está Cristo, y escuchan cantidad de cosas. Y cuando la gente topa, va y lo busca. Pero ahí no van buscando obra, ahí van buscando a Jesús, porque no saben cómo es. Y se topan con que se le encuentran. Y les da el milagro. Y lo reciben. Y nosotros que ya lo conocemos. No, usted tiene que... Sí, gracias, gloria a Dios, soy cristiano. ¿Ok? ¿Y qué hace con el poder que Dios le ha dado? Sí, que no es magia, no es magia, correcto, es mejor, es más. ¿Qué hace con el poder de Cristo Jesús? Usted, en lo personal, ¿qué está haciendo con el poder que ya tiene? Nosotros tenemos que estar siempre pendientes de que no se nos olvide esa parte. Y vamos a entrar ya de lleno ahora en esta parte. Porque les dije que este domingo íbamos a estar viendo el Cristo de la fe, para vivir con el Cristo de la fe. Y vamos a entender por qué está esa gran diferencia. Y no me lo van a creer. Una letra, no una palabra, una letra nos va a definir toda la respuesta. Les voy a hacer unas preguntas, pero no quiero que me respondan. Respóndanse ustedes solos, pero no me respondan a mí. Solamente escuchen. Padres, no me respondan. Padres, ¿ustedes creen que conocen a sus hijos? ¿Ustedes creen que conocen a sus hijos? ¿Saben lo que su hijo o su hija hace cuando usted no está? No me responda, ni se responda, solo medite y escuche lo que le estoy diciendo. ¿Sabe lo que su hijo o su hija hacen cuando usted no está? Ok. Padres, remóntense ustedes en su juventud, cuando tenían la edad de sus hijos. Sus padres sabían lo que ustedes hacían. Del 100%, sus padres sabían todo lo que ustedes hacían. Algunas cosas sí, pero definitivamente yo sé que habrían muchas otras que sus padres no sabían ni se imaginaban lo que se hacía. De igual manera así nuestros hijos. Decimos que los conocemos. ¿Sabe quién nos conoce súper bien? El único que nos conoce súper bien es Dios. Si le preguntaran a Dios, Señor, ¿tú conoces a tus hijos? ¿Qué creen que diría Dios? Imagino que diría algo como, claro, son mis hijos. Yo sé lo que tengo. Y porque sé lo que tengo, diría Dios, no los dejo salir. Y porque sé lo que tengo, los tengo cortitos. Cuando nosotros tenemos mascotas, ¿qué es lo que nosotros hacemos para cuidarlos, para alimentarlos, para que no se pierdan? Muchas veces los amarramos. Porque no queremos que se vayan, no queremos que se pierdan. Los amamos tanto que los queremos proteger. A veces se tienen que amarrar a las mascotas, porque si los suelta se va. Y a veces cuando viene visita hay que amarrar al perrito, diferentes cosas, y en la noche ya lo suelta y le cae en locura y todo, pero no puede ver la puerta porque sale y lo trompea y muchas cosas. Y si ese animalito se llega a salir, andan hueliendo la basura, andan comiendo la basura, viven en las calles, andan siguiendo otros animales que anden ahí. Y al final se pierden y se les olvida cómo llegar a casa.
Y en nuestra vida muchas veces nosotros pasamos momentos duros. Porque Dios sabe que solo en los momentos duros le buscamos a Él. Porque muchas veces nos ha probado que cuando hemos andado libres y nos acordamos de venir a la casa de Dios. Hemos pasado muy ocupados. No nos acordamos. Queremos empezar a vivir diferente, sin angustia, sin presiones, sin preocupaciones, sin deudas, sin problemas. Demostrémosle a Dios que no nos vamos a ir si nos sueltan. Demostrémosle a Dios que nos vamos a quedar no por miedo, sino que por amor. Demostrémosle a Dios que lo amamos. ¿Y por qué nos interesa demostrarle a Dios que lo amamos? Romanos 8:28, no lo busques, solo Romanos 8:28 dice, los que aman a Dios, exacto, todas las cosas les ayudan a Él. Y todas las cosas son todas las cosas. No importa la prueba, dificultad, desierto, póngale el nombre como usted quiera. Todo le va a ayudar a bien. En los que aman a Dios. ¿Y cómo se lo va a demostrar? Simplemente contestando correctamente la pregunta. ¿Y cuál pregunta? La que ha sido el centro de nuestros sermones. ¿Quién es Jesús? No hay algo que agrade más a un padre que le quieran a su hijo. No hay algo mejor que le agrade a un padre que le cuiden a su hijo. De repente en el colegio los hijos se encuentran un mejor amigo que lo cuidan de otros más grandes, que le dan copia de las tareas, y uno se siente agradecido con esas amistades que le cuiden. O de repente otra familia los cuidan nuestros hijos y uno agradecido. Isaías 40:31, Antiguo Testamento. Isaías, váyase de Proverbios en adelante. Isaías 40, versículo 31. Isaías 40. Isaías 40, versículo 31. ¿Lo tenemos? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En la cetrería, el águila es un animal que para enseñarle o amaestrarlo hay que hacer dos cosas. Primero, taparle los ojos. Y segundo, pues, amarrarlo de una pata. Y el lazo o la pita empieza siendo corto. Y se tira y solo puede volar lo que tiene largo de la pita. Y se le empieza a enseñar al águila que tiene que regresar, que sepa el punto de inicio, que sepa dónde inició para regresar. Y cada vez se le va dejando la pita más larga, más larga, más larga, hasta que como que fuera piscucha. Y cuando se va demasiado, se le jala la pita y regresa. Llega un momento en que ya se le quita lo que tiene, lo que le ponen en sus ojos, y se le quita la pita. Y él sale, caza, vuela y regresa. Sale, sube, caza, come y regresa. Ya no se pierde. Pero para poderle enseñar todo eso, le tuvieron que tapar los ojos y amarrarlo. Y poco a poco le iban soltando pita. Muchas veces Dios nos tapa los ojos a nosotros para que aprendamos. Para que aprendamos, pero a caminar con la fe. Ya no es a caminar a lo seguro. Salgo de mi zona de confort. Después de la zona de confort hay otra zona. Se llama la zona de pánico. Porque usted en su zona de confort domina su terreno. Mi zona de confort puede ser este cubito. Y yo domino este pedacito.
Pero si yo me salgo de mi zona de mi confort, yo no sé qué me voy a encontrar, no sé cuáles son los riesgos, no sé cuáles son los problemas, no sé cuáles son las debilidades. Pero en esta zona de confort, Dios me enseña a cómo caminar con la fe. Para que cuando yo avance, porque tenemos que avanzar como cristianos, y esté en esta zona de pánico que yo no conozco, no me quede en mi zona de pánico. Y porque tenga miedo, me regrese. La carta de los Hebreos así dice: ustedes no regresaron a los rudimentos. Y los rudimentos ya no existen. Cristo Jesús ya vino, Cristo Jesús murió por usted y por mí. Y ahora les da miedo ser cristiano y si quieren regresar al budaísmo, ya no se puede. De eso se nos trata, de seguir avanzando, porque después de la zona de pánico entramos a la zona del éxito. Pero tuvimos que haber atravesado este pedazo. Y este pedazo se atraviesa con valor. ¿Y valor qué es? No es la ausencia de miedo. Es que a pesar de que tenga miedo, usted avance. Y muchas veces Dios nos tapa los ojos a nosotros. Y puede ser que nos sintamos que no sepamos para dónde vamos. Ahí es, téngalo por seguro que Dios lo tiene así. Pero no cegado los ojos, sino que para que aprendamos a caminar por la fe. De repente, Señor, yo voy a ser un gran predicador, yo voy a hacer esto y te voy a honrar donde quiera que vayan, y te ofrecen un par de dinero, te ofrecen algo y te deslumbran. Y el mundo te deslumbra con lo que te ofrece y te olvidas. Pero cuando tú no ves esas cosas, si empiezas a caminar y a ver con tus ojos del corazón, eso ya no te va a deslumbrar y no va a hacer que tú te desvíes del centro. Con esta situación de esta campaña han habido muchas distracciones. Pero si yo me pierdo del objetivo principal de esa campaña, me regué. Y por lo mismo estamos haciendo esta oración de los días sábados. Para estar bien enfocados en lo que tenemos que estar enfocados. Y lo primero que yo no me tengo que preocupar es por el dinero. Porque si yo me empiezo a preocupar por el dinero, entonces mi camino mi camino va por allá. Buscando quién me va a dar piso. Cuando la Escritura me dice que Dios es el que provee todas las cosas. Entonces yo no me tengo que preocupar por eso. Dios tiene que preocupar por dármelo. Yo, mientras mi vista esté con ese propósito, vamos a seguir. Ahora, ¿ustedes creen que yo no tengo miedo? ¿Cómo no? Conseguir 2.000 libras de frijol, 2.000 libras de azúcar, 2.000 libras de sal, 2.000 libras de arroz, 2.000 libras de no sé qué. Hacer si son 2.000 y van a ser 4 paquetes por bolsa, 8.000 paquetes de ropa. ¿Y de dónde? Yo no sé. Pero lo vamos a hacer. Dios va a proveer. Y no de eso se trata esto, pues de vivir con fe. Sabiendo y creyendo que Dios lo va a hacer. ¿Qué no sería fe? Que yo fuera a prestar pisto. Que yo le dijera a los pastores: ok, reunamos los pastores, ¿cuánto necesitamos? $10,000. Vamos a prestar $10,000. Y la cuestión es ir a regalar. Si para regalar, mucha gente regala. Lo que nosotros estamos haciendo es llegando a la persona que necesita para no darle los víveres. Eso tiene un valor simbólico. Lo que nosotros le queremos dar es a Cristo Jesús, que eso excede cualquier valor. Pero de eso se trata, caminar con fe. Eso es solo mi caso. Pero ¿y el suyo cuál es? ¿Su caso cuál es? ¿Su guerra cuál es? Cuando digo guerra me refiero a su lucha. ¿Cuál es? Yo tengo ese objetivo para junio y de ahí vemos qué más hacemos. ¿Y lo suyo? ¿Cuál es su terreno que tiene que caminar en fe? En fe. Y a veces la pista que Dios nos pone bien corta, porque sabe que aún estamos pichones y no podemos ir. Y a veces las pruebas son las que nos tienen amarrado a la iglesia. A veces la necesidad es la que nos tiene amarrado a la iglesia. Para que uno se nos haga costumbre de buscar a Dios. Y segundo, sepamos a dónde ir en los momentos de dificultad. Sepamos cuál es el camino a casa. La clave, mis amados hermanos, de los dos sermones está aquí en Isaías 40:31. Y lo primero que dice: pero los que esperan a Jehová.
los que esperan a Jehová. En el seminario hay 3 materias concernientes a este punto. Hay 2 materias de comunicación y redacción, aburridísimas como usted no tiene idea. Aburridísimas. Pero son las materias que la gente más reprueba, por lo mismo. No le pone el interés, no va a clase, y las deja. Y son 2. O sea, es un año completo de estar viendo, como imagínense, idioma nacional, que los verbos, que los prefijos, que el hijo, hermano. Y la otra que es hermenéutica, la interpretación, la utilización de las herramientas para interpretar la escritura. Y la clave de todo esto es una sola palabrita, una preposición, la preposición a. Los que esperan a Jehová. Esa es la respuesta. Los que esperan en Jehová es un sinónimo de paciencia. Y los que esperan a Jehová es un sinónimo de expectación. Yo espero en mi papá, ¿okay? Cuando mi papá pueda, lo hará. Cuando mi papá lo traiga, lo voy a comer. Yo espero en mi papá, ¿okay? Yo espero a mi papá. Yo espero a mi papá a ver qué trajo. Yo espero a mi papá a dónde nos va a llevar. Yo espero a mi papá que me compró. ¿Okay? Una expectación. Los que esperan a Jehová. ¿Qué espera usted de Cristo? Esperar en Cristo es una cosa. Y ahí no podemos hacer nada más que esperar. Paciencia. Pero esperar a Jehová, a Jesús, es sinónimo de una expectación. Usted está a la expectativa de lo que Jesús trae para usted. Pero eso depende de lo que para usted es Jesús. Y aquí dice en el 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se... Esas son las expectativas de los que esperan a Jehová. Se levantarán, tendrán fuerzas, correrán, no se cansarán, caminarán. Me tomo el tiempo para explicarle esta frase, porque esta frase es el centro de lo que los judíos nunca entendieron. Por eso lo dice Isaías. Antes de que cayese el pueblo de Israel por completo, se confundieron en esperar en Jehová, en el famoso día de Jehová, el día que van a ser redimidos. No esperar lo que Jehová traía, y lo que Jehová traía es lo que representa para ellos. Y como siempre representó algo, en la angustia nos va a sanar, en la enfermedad también nos va a sanar, en la miseria nos va a dar, en el hambre también. No. Pero se olvidaron de lo que Él traía. Y la respuesta está aquí. ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Cuál es la expectativa de nosotros? Este versículo que no se le olvide nunca, amado hermano. Isaías 40, 31. Si vamos a tener fuerzas, y aquí dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. La gente que va, usted la ve así bien musculosa y toda, que tiene fuerza y todo, es porque se han ido a ejercitar. Usted ve los soldados y la gente de la policía hacen ejercicio, se ejercitan. Usted va al gimnasio. Usted ejercita el conocimiento de la palabra de Dios asistiendo al lugar donde debe de venir. Entonces, para tener nueva fuerza, si dice que vamos a tener nueva fuerza, es porque muchas veces vamos a tener que luchar para hacernos fuertes. ¿Recuerdan de la ilustración que yo les conté? Que vi una gran piedra y un hombre le estaba empujando y Dios le dijo, tenés que empujarla. Y le empujaba todos los días y le empujaba y no se movía, y no se movía, y no se movía, y le empujaba, y le empujaba, y le empujaba, y le empujaba, y nunca se movió. Y pasados los años el hombre aburrido, molesto, le dice a Dios, vos me dijiste que le empujara, y esto no se mueve. Sí, le dijo. Te dije empujarla, no te dije que la movieras, porque la va a mover soy yo, le dice Dios. Pero mírate ahora cómo estás un año después, estás fuerte, estás más grande, tus manos se han hecho duras,
Tus pies se han hecho fuertes para soportar la presión. Ahora la piedra la quito yo y ya estás listo para seguir caminando. Dios ya lo hizo fuerte. ¿A través de qué? A través de las pruebas. Yo creo que todos hemos pasado muchas pruebas y a estas alturas quizás todos estamos bien fuertes de tanta prueba que hemos pasado. Empezamos a reconocer que está haciendo Jesús. ¿Qué más? Nos va a levantar, dice. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Es porque el camino es difícil. Posiblemente nos caigamos cuando salgamos de nuestra zona de confort y entremos en esa zona de pánico. Posiblemente nos vamos a caer. Pero no se preocupe. Aquí dice que lo va a levantar como alas de águila. Y el águila no vuela raso, el águila vuela alto. Para no contaminarse con los demás. Por eso lo hace. Sus nidos lo hacen en lo más alto de los riscos. Para que no llegue otro animal. Ellos trabajan día a día en ampliar su hogar para darle la protección a sus hijos. Entonces no importa las veces que se caigan, las mismas veces lo va a levantar Dios. ¿Qué más dice? Nuestra fuerza levantarán águilas como las águilas correrán. Si vamos a correr, si Dios dice que vamos a correr, es porque posiblemente hemos estado lentos para las cosas de Dios. Posiblemente hemos dicho, no, algo va a pasar y nos toca hacer a nosotros ahora. Ahí voy despacio, y ¿cómo va la iglesia? Ahí voy despacito. Nos va a tocar correr por los tiempos. ¿Y qué más? No se cansarán, dice. ¿Y por qué no se cansarán? Alguien para que se canse tiene que haber luchado mucho, o tiene que haber caminado mucho, o tiene que estar demasiado extenuado. Y eso significa que aunque atravesemos desiertos, llegamos de todo, usted va a terminar con fuerzas. Que cuando venga la prueba, como dice en Efesios 6, resistir en el día malo y permanecer, terminar firmes. Mucha gente en el camino se queda. Usted termina paradito, golpeado, pero parado. Mucha gente después ya no puede seguir avanzando y usted va a seguir avanzando. El que no tiene fuerza se cansa. El que no corre se cansa. Y usted no se va a cansar. Aquí lo está diciendo la Escritura. Caminarán. Eso quiere decir que aunque estemos o pareciese que no estuviéramos haciendo nada, tenemos que caminar. No quiero ir a la iglesia, aunque sea despacito, pero voy a llegar. Ya es bien tarde, mejor no llego. Aunque sea lo último, sacarlo, pero vengas. Porque Dios ve el corazón y la intención de poder venir. Mire, de verdad se lo digo, con este viento y con este frío y con todo lo que se dice, híjole, quizás no va a venir la gente. Y lo felicito de todo corazón, porque usted está aquí. Lo felicito porque Dios lo trajo aquí. Hablamos el domingo pasado. Dios lo trajo a este lugar, por lo menos hoy, para que usted supiera y escuchara y entendiera en Isaías 40:31 quién es Jesús. No solamente es nuestro Salvador, no solamente es nuestro sanador, no solamente es nuestro proveedor, es más que eso. Porque ese es el Jesús que conocieron los discípulos, a los cuales no les hizo ningún milagro. Pero el Jesús que nos interesa conocer es el Jesús que nos da fuerza, que nos levanta, que hace que corramos, que hace que no nos cansemos, que hace caminar aún cuando no queramos. Y lo último, no se fatigarán. La diferencia entre cansancio y fatiga es que el cansancio es un agotamiento físico. Usted lo puede palpar, usted lo puede ver. Alguien que ha corrido una gran maratón, usted lo puede ver, su cansancio. Pero la fatiga es mental. La fatiga, antes de empezar a correr, antes de empezar a iniciar algo, usted ya se declaró derrotado. No, esto es demasiado difícil para mí. ¿Pueden hacer esto? No, no puedo. ¿Te animás a ir aquí a predicarte? No, no puedo. ¿Crees que puedes acompañarme aquí porque vamos a ir a evangelizar? No, no puedo. Ahí eso es fatiga. Porque mentalmente nos bloqueamos. Otro caso de fatiga
después del cansancio. Ay, ya fui a la iglesia hoy, ay, chévere, ya se terminó todo, ya domingo, bonito, ¿verdad? Ay, pero tengo que hacer el sermón de mañana, lunes. Ay, le voy a decir al pastor Juan Carlos que va a predicar él. Es la fatiga. Esa es la fatiga que no vamos a sentir. Que después de terminar todo lo que usted tenga que terminar, usted termine con ánimo y dice, tengo que hacer esto. Y usted gozoso de hacerlo. No se fatigarán, dice. ¿Qué quiere decir? Que usted no se va a rendir. Usted es de las personas que le van a decir, vos no podés. Y usted va a decir, le voy a demostrar que sí puedo. Y mejor. Y por eso que Jesús dice, cuando alguien te pide que camines con él 1 kilómetro, camina ese y otro más. Si alguien te pide la capa, dale la capa y dale otra cosa más. Le va a demostrar que no está fatigado. Le va a demostrar que usted no se rinde. Le va a demostrar que usted sí puede. Cuando los demás se quedan, usted va a seguir. Y este es donde tiene fuerza. Y este es donde saca esto. Y este es donde quiere. Ah, es que ese sí es Jesús. Todo lo hemos vivido. Todo lo hemos vivido. Cuando terminamos las campañas y las vigilias y las cosas que hacemos en la iglesia, el día siguiente tenemos culto. Y usted está feliz, y usted está contento. Hacemos las vigilias y usted viene y el día siguiente también usted está aquí. Cuando nos hemos desvelado hablando con Dios, el día siguiente usted no se siente desvelado ni cansado. Pero no vaya a ser que nos desvelemos viendo una película o cualquier otra cosa, que el día siguiente sí amanecemos cansados. Cuando alguien le diga quién es Jesús, no solamente dígales los títulos, Salvador, Sanador. Diga, Jesús es el que me da las fuerzas, es el que me levanta, es el que me hace correr. Es el que hace que no me canse. El que me hace caminar aún cuando yo no quiero. Es el que hace que no me rinda. Eso es lo que debe de significar Jesús. Eso es lo que Dios quería que los judíos entendiesen, que era Jehová para ellos. No solamente alguien que los va a ayudar en los problemas, sino alguien que ahí está en las dificultades todos los días. He hablado varias cosas de este sermón. Todas son bien importantes. Por favor, vuélvalo a escuchar. Siempre trato de grabar los sermones, los subo ahí en YouTube y voy a sacar otro para quemarlos, para poder tener estos sermones. Porque he hablado de varias cosas. He hablado de aquellos que tenían a Jesús no pudieron obtener un milagro. He hablado de conocer a los hijos. Le hablé de que Dios sí nos conoce. Le hablé de por qué Dios nos tiene amarrados a veces. Y le di la respuesta de quién es Jesús en Isaías 40:31. ¿Quién es Jesús? Es una respuesta que no se da a la ligera. ¿Quién es Jesús? No se basa solo en decir mi Salvador. Jesús es más que eso. Porque la vida de Jesús no se entregó en vano. Jesús para nosotros debe significar más. Y nosotros como hijos debemos de demostrarle a nuestro Señor que aunque nos suelte, no nos vamos. Y hay una frase mal utilizada. Mal utilizada. Y no te dejaremos hasta que nos bendigas. O sea que después de la bendición sí lo vamos a dejar. Una frase mal leída, porque no dice así la escritura, y desde luego mal utilizada. Nunca te vamos a dejar, Señor, aún que nos bendigas. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Dios nos va dando cuenta. Demostrémosle que somos capaces de regresar a casa sin que Él nos jale la vida. Demostrémosle diciéndole, hoy sí sé quién eres tú. Medite en cada uno de estos que yo leí en Isaías 40:31. Medite cuántas veces usted ha sentido fuerzas después de la lucha. Medite cuántas veces Dios lo ha levantado. Medite cuántas veces usted ha corrido para hacer las cosas. Medite cuántas veces no ha llegado el cansancio. Medite cuántas veces caminó.
Medite cuántas veces no se rindió, aunque la gente le dijo que no, usted demostró que sí se podía. Solo medite eso. Ese es Jesús. Y cuando alguien le venga a preguntar quién es Jesús, dígale, sentate porque tengo mucho que hablarte. Porque el Jesús que yo conozco no solamente es el Salvador, es el Todopoderoso. Y empecemos. Mis amados hermanos, son 2 sermones del domingo pasado y el de este, que para mí es el mayor regalo que Dios nos ha dado. Y yo le he orado mucho al Señor para que usted estuviera hoy en este lugar, para que pudiese escuchar la segunda parte de este sermón. Porque ustedes son sus hijos, ustedes son su pueblo, escogido, comprado a precio alto. La sangre de Cristo fue derramada por usted para hacerle una gran sonrisa a Dios, sintiéndose gozoso de sus hijos en este día. Mis amados hermanos, la gloria y la honra es para Dios. Sintámonos felices y honrados de llamarnos cristianos evangélicos, porque le hemos demostrado a Dios que a pesar que el mundo está diferente, que muchas veces se ríen de nosotros hoy somos distintos. Y aunque Dios nos apriete un poquito, vamos a entender que es por nuestro bien. Vamos a orar. Señor, gracias